Hola, ¿qué tal amigos de Compartiendo Fe? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión dentro del marco de la tercera temporada de esta producción de la Arquidiócesis de Hermosillo, el Secretario de Comunicaciones y la Pastoral de Comunicación. El equipo de producción de esta serie ya estamos listos para llevarles hasta ustedes un nuevo capítulo de esta serie de Compartiendo Fe. Los invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos, verá que es un tema muy interesante y estaremos platicando acerca de ello con un invitado muy especial. Vamos al intro e iniciamos. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. El tema para esta ocasión es inclusión y dignidad humana. Y permítanos ser incomodados por el amor, porque cuando hablamos de la dignidad de las personas, el tema de la inclusión, de la exclusión, tiene que ver con esas relaciones interpersonales con los demás y cómo andamos en ello. ¿Realmente vamos por la vida siendo conscientes de que vamos caminando con otros o simple y sencillamente vemos a aquellos que posiblemente no sean tan aventajados en algunas oportunidades como que nosotros tuvimos y los vemos como parte del escenario rural, como el escenario urbano? Pues permitamos al amor que nos incomode para despertarnos de ese letargo y de alguna manera encaminarnos todos hacia una sociedad cada vez más inclusiva. Amar es también una experiencia en relación con el otro, no lo olvidemos, con todos, ¿sí? Tomándolo en cuenta, incluyéndolos. ¿En qué espacios de tu vida estás excluyendo a alguien, tal vez sin darte cuenta? Es una pregunta que creo que todos podemos y debemos hacernos. Y sobre todo, si estamos conscientes de que así es, ¿qué estamos haciendo para que de alguna manera esto cambie? Y dejemos de ver a esas personas posiblemente un poco más desfavorecidas, que realmente dejen de ser un ente invisible para nosotros. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Para hablar de este tema, en esta ocasión nos acompaña para sostener esta charla, les decía, un invitado especial. Y en este sentido es porque hablamos de un joven. Él es Joan Acuña, tiene 20 años. Él es responsable de una página católica, Vela Torcus Catholicus. Ahí me corriges ahorita, Joan, si es el nombre propiamente. Él es participante en su momento de la obra misionera Ecumene. Es miembro integrante también del coro de la parroquia de Santa Isabel de Hungría, de aquí de Hermosillo. Actualmente estudia la licenciatura en música, gusta de la historia de la iglesia y de la defensa de la fe, así como de estudiar sobre la doctrina social de la iglesia, que esto nos resulta muy oportuno por el tema que vamos a tratar, y esto con el fin pues de promover el evangelio en la sociedad actual. Como es debido, la iglesia está debida a evangelizar, ese es su sentido y fin último. Así que le damos la bienvenida a Joan Acuña. Gracias, Joan, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Espero no verte abrumado con tantos datos sobre ti, pero bueno, es parte del protocolo de cada emisión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por atender la invitación y estar aquí con nosotros. Gusto es mío. Oye, estaba leyendo aquí sobre un poco de tu relatoría curricular. Esta página, espero haberla pronunciado bien, Vela Torcus Catholicus. Sí. Platícanos un poquito de esta página, de qué trata o cuál es la intención de que esta esté dentro de toda esta oferta que existe en Internet. Pues la verdad es que yo creo que el comienzo fue algo muy noble. Yo empecé por ver varias páginas que hacían contenido católico, incluso unos que hacían como partes de comedia, otros, pero dentro de todo eso se enfocaba mucho en la enseñanza, ¿no? En explicar las cosas de Dios, el catecismo muchas veces también, pero a veces desde videos, unos graciosos, otros de unas maneras más dinámicas. Entonces yo, por mi parte, empecé y dije, pues me gustaría hacer esto, ¿no? Me interesa, me late. Y dije, bueno, pues vamos a empezar. Yo recuerdo que empecé y tenía como 3 seguidores, que era yo, mi mamá y una cuenta mía extra. Está bien, así se empieza. Y daba, pues hacía lo que yo imaginaba que podría utilizarse. Y algunos que otros comentarios, no, algunas publicaciones que yo hacía, pues no llegaban a mucho alcance, ¿no? Porque trataba de hacer muchas veces lo que los otros hacían y pues no me funcionaba porque pues ya existía, ¿no? Sí. Y recuerdo que un momento u otro vi varios también otros canales, otros creadores de contenido en los que le tiraban mucho al catolicismo, ¿no? Que era, pues no, esto, no me gusta esto, o lo otro, la doctrina. Y por ahí, pues como todo defensor, ¿no? Uno, si están defendiendo está ofendiendo a su familia, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Entonces era como que, pues yo voy a sacar una contraparte. Entonces empecé por ese lado y hacía como que un poco de risa, mezclaba el humor con el catecismo y para que tuviera un enfoque más dinámico. Y así la gente lo empezó a recibir bastante bien. Entonces
fuimos caminando, fui conociendo mucha gente y entre ellas pues me decían, oye, puedes hacer esto, puedes hablar sobre otro tema. Y ahí me di cuenta que habían muchos temas que yo o muchas páginas también no los mencionaban o no lo decían o como era tan obvio, a veces te dicen, no, es que esto es muy obvio, ya lo deben de saber, no profundizaban sobre ello. Okay. Entonces dije, pues hay gente que viene de afuera o hay gente que me decía, oye, yo soy protestante y me está gustando mucho lo que me estás diciendo. O yo soy de tal religión y me está gustando mucho lo que estás diciendo. O incluso católicos, oye, soy católico y no conocía esta parte, ¿no? O estas dinámicas también. Y bueno, yo empezaba a profundizar, hablaba con sacerdotes, oye, pues puedo hacer esto. Ah, sí, pues fíjate en estas cosas, en otras cosas. Y así fui instruyéndome y cada vez cambiando un poco más la dinámica de la página. Entonces siempre ha sido como construir mediante la audiencia. Okay. Casi no tengo un enfoque principal. Siempre es obviamente en lo católico y tratar de poner la doctrina social de la iglesia ¿cómo puedo decir? En eventos que estén pasando actualmente, ya sea la política, en guerras o todo eso. Me gusta mucho hablar de la doctrina social de la iglesia, implementarla en estos lugares y ver también que la gente sepa cómo piensa la iglesia de esto, porque mucha gente dice, no, es que la iglesia se queda callada, pero pues sí lo dice, ya lo ha dicho, solamente que la gente tiende a no fijarse o no escuchar muchas veces. Correcto. Fíjate, comentas algo interesante. Igual como tú dices, los inicios de muchos de los que quieren aventurarse en este universo es así, no ves lo que alguien más hace, lo quieres emular y dices tú, bueno, tiene que ser así, ¿no? Y lo empiezas a trabajar, a llevar a cabo los diferentes materiales con los cuales vas a presentar tu proyecto, tu inquietud. Y luego dices algo muy interesante, llega un punto donde ya no es tanto lo que tú quieras hacer, sino lo que la comunidad, sea poca o mucha, demanda, pues de alguna manera clarificar algún punto, algún tema, y en ese sentido viene no solamente dar tu impresión, sino como tú dices, asesorarte con alguien, sobre todo cuando son temas de iglesia, y que digas tú, bueno, me sobrepaso un poco este tema, pues lo consulto con un clérigo, por ejemplo, pues para tener un argumento más sólido, ¿no? Que no sea solamente una impresión, sí, de muy buena voluntad, pero que no tenga un fundamento, que es lo que de alguna manera te puede resultar contraproducente. Creo que por ahí entonces vas manejando la página. Sí. Excelente. Pues muchas felicidades. Muchas ahí gracias. está el sitio. ¿Cuál es la dirección? Velator Catholicus, así tal cual. Okay. Yo creo que ahí si lo pueden poner, ahí va a salir. Velator Catholicus. Okay. Lo ponemos ahí, claro que sí, en uno de los comentarios de la transmisión que se realiza ciertamente a través de esta transmisión que estamos realizando a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Hermosillo. Muy bien. Bueno, aparte de esto, pues, Joan, vemos que también te gusta mucho la historia y a tu mamá también nos decía que la geografía. Entonces, sin duda eres un erudito en estas cosas. Digo, porque ya que tengas la afición, eso facilita mucho el que tú puedas asimilar todo este tipo de contenidos. ¿Y qué decide de la doctrina social de la iglesia? Que se puede hablar mucho sobre esto. Y particularmente en esta ocasión te invitamos, bueno, tú escogiste también este tema, de hablarnos en esta ocasión o compartir con nosotros algunas impresiones de la inclusión y la dignidad humana. Y vamos a iniciar primeramente a 20 años, un joven de tu edad, con la experiencia que ya tienes, con tu afición por esta temática de la doctrina social de la iglesia, como un ferviente y celoso creyente católico. ¿Cómo definirías desde tu perspectiva como joven, como Joan Acuña, lo que es la dignidad humana y sobre qué se fundamenta el que le demos esta relevancia en nuestra sociedad? La dignidad humana, yo creo que como todo cristiano, incluso fuera, no tienes que ser cristiano para creer en la dignidad humana, pero si bien desde nuestra perspectiva la dignidad humana es el hecho de que tú naces, ya tienes unos derechos que son inmovibles, irrevocables, y mucha gente pues lo pasa de alto, ¿no? Pero esto nos enseña mucho Jesús en los evangelios, ¿no? Cómo trata al prójimo, cómo trata al pecador, que muy bien lo han dicho, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, yo creo que la dignidad humana es eso, la vida, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda digna, a un respeto. Entonces, creo que en la actualidad se transgiversa, la palabra ya a veces puede significar otra cosa, pero principalmente es eso, el derecho que Dios nos da desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecimiento, de poder ser una persona respetable, una persona que ciertamente
tenga sus propios derechos y pueda acudir a ellos sin necesidad de estar exigiéndolos muchas veces, ¿no? Ujú, claro. La dignidad de la persona, inclusive podemos agregar todavía este otro punto o argumento que nos dice, si no hay vida, no hay nada. Es decir, si no existimos y existir en el sentido más amplio de sabernos reconocer como personas, Claro. como seres humanos, y obviamente revestidos de una dignidad, porque pues en este sentido se nos habilitan las posibilidades de, sabiendo quiénes somos y sabiendo que se nos reconoce como somos, pues de alguna manera esto facilita mi integración en la sociedad y el desarrollo pleno de mis facultades como ser humano. Entonces, Así de es. ahí partimos, por eso es importante, creo, el no perder de vista esto. Una dignidad que ninguna condición puede borrar. Esto es importante recalcarlo. Toda persona desde que nace tiene ya una dignidad que no podemos de alguna manera menoscabar. Toda persona, Claro. independientemente si nace en un hogar pobre o si nace enfermo o con alguna situación de una discapacidad, Ujú. esa persona, aunque limitada, no deja de perder, perdón, no pierde un ápice de su dignidad como persona. Estamos de acuerdo con eso. Estamos Entonces, totalmente de acuerdo. no se puede borrar con ninguna condición. Y en este sentido, no se gana ni se pierde. Gano más dignidad si estudio, si soy una persona exitosa, si tengo dinero, si soy más guapo, si soy más joven. Eso tampoco no te da más dignidad o menos dignidad. La Claro. persona por sí misma, por lo que es digna. Y obviamente lo que hay que hacer es, en ese fundamento, reconocerlo y vivir de acuerdo con esa expresión de reconocimiento hacia la otra persona. Totalmente. Vamos por ahí entonces. Muy bien. Digo, es bueno asentar más o menos el alcance de estas definiciones. ¿Qué diferencia encuentras tú, Joan, entre lo que es tolerar a alguien y verdaderamente incluirlo? Porque si hablamos de dignidad en algún punto de las relaciones con los demás, Ujú. se da esta situación de que, pues, te considero, no te considero, te acepto, te rechazo, y en ese ir y venir, en ese jaloneo, pues a veces pensamos, bueno, es que lo tengo que tolerar. O Sí. en otros casos, lo tengo que incluir. ¿Cuál Ujú. sería la diferencia que tú encuentras, sobre todo tomando en cuenta que eres un joven en esta época en que estamos viviendo, que a veces, como tú dices, es un poco confuso a veces los términos, los conceptos? Se habla de verdades cuando hablamos de una verdad absoluta que nos invita a reconocernos, particularmente en el fundamento de que todos somos dignos a los ojos de Dios. Pero bueno, platícanos. Diferencia entre tolerar e incluir. Muy bien. Desde lo que yo he visto como joven, como usted lo ha dicho, dentro de la iglesia vemos que tolerar muchas veces es que la persona está ahí, pero yo ya no me acerco, pues estamos en el mismo lugar, pero no me interesa en lo más mínimo Ándale. lo que él tiene, o si esta persona por qué hace estas cosas, o por qué se mueve así, o por qué habla así, ¿no? Porque muchas veces hablan de una manera en la que no estamos De acuerdo. acostumbrados a escuchar. Ujú. Algunos hablan más fuerte porque, no sé, tienen alguna discapacidad ahí, pero yo creo que el tolerar muchas veces es eso, el estar ahí, pero mientras no me moleste, yo no lo molesto, pero hasta ahí, yo no me enfoco en él, yo no me involucro Ok. en su manera de pensar o en qué es lo que le pasa, ¿no? A Sí, veces. sí, sí. Y el ¿cómo lo Incluir. decía? Y el incluir, Verdaderamente incluir a las el verdaderamente personas. incluir, pues es de participar con él, ¿no? Ok. Acercarlo a misa, acercarlo, yo hablo desde la parte de misa que más Sí, me sí, he sí, dado claro. cuenta, ¿no? Que es acercarlo con nosotros, a veces que si no puede pasar, oye, pues hacemos un espacio, jalamos unas mesitas allá, o el asiento lo movemos más para acá para que Ujú. pueda pasar, ¿no? Que mucha Ándale. gente a veces que se quejan, ¿no? De decir, no, ¿por qué mueven la silla para allá? Pero pues no está viendo que a lo mejor viene una persona con silla de ruedas y le cuesta pasar por ahí. Entonces, eso es incluir, que se sienta parte también, que él también pueda participar de la misa, porque pues la misa es para todos, ¿no? Dios no Así es. dice, estos sí pueden y estos no pueden. No, todos Claro, limitan. sí. Así es. Entonces, eso es una parte de incluir, ¿no? Fíjate qué curioso, de acuerdo con lo que comentas, muy interesante. Habla de la experiencia de tolerar como una experiencia de hacer presente al otro, pero a la distancia. Allá lejitos estás bien. Sí. Reconozco que aquí estás, pero allá lejos. O sea, nada que ver conmigo, ni tú te me acercas, ni yo me acerco a ti. Nos toleramos en razón de que te reconozco que estás físicamente en este espacio físico, pero hasta ahí. Claro. Mientras que verdaderamente incluir, de acuerdo con lo que nos dices, es, además de considerar que la persona está a la distancia, tú Ujú. tomas la iniciativa, siendo proactivo, de ir a su encuentro. De alguna manera interesarte por él, tomarlo en cuenta, ser considerado
en razón de ese momento o ese encuentro casual que tengas con esa persona. Casi podría pensar yo, ¿cuántas veces no toleramos a las personas cuando vamos por la calle, ¿no? En la banqueta, Sí. y nos cruzamos unos y otros y nos sacamos la vuelta, lo que tú quieras? Somos conscientes de que nos encontramos con el otro, Ujú. pero nos toleramos en razón de que nos sabemos a la distancia, ¿no? Sí, No sí. te conozco, pero Ya. verdaderamente incluir sería, como en algún momento se sugiere, que vayamos por la calle, ser corteses con los demás, aunque no los conozcamos. Claro. Vamos en la mañana, es muy estrecha la banqueta, vamos muy pegados, pues como que uno se siente interpelado, de, oye, pues interactúa con él, porque Sí. mira, estás tan pegadito. Buenos días, buenos días. Sí, Mira, sí. ya pasamos del tolerar, de saber que el otro venía a la distancia, A a incluir. hacerlo interactivo en razón de que le propicie un saludo, Ujú. y obviamente si lo corresponde, ya hay una especie de lazo, ¿no? Claro. Casual. No nos volveremos a ver tal vez, pero por lo menos ya lo incluimos en el otro en un buen deseo de iniciar en un buen día, ¿no? Deseándoles un Hasta buen uno se saludo. siente bien, ¿no? Cuando le dicen, Claro. "Ay, buenos días". Ah, Una pues, sonrisa, digo, salvo algún que otro acá de plano de luna ahí, no nos va a Sí. corresponder, pero pues la cuestión es en lo verdaderamente inclusivos, Sí. tener nosotros la iniciativa, ser proactivos, ¿no? Aunque el otro no lo espere, nosotros hacerlo, de alguna manera, de eso es lo que se trata, esforzarnos en este caminar hacia la inclusión, ciertamente reconociéndonos en esta dignidad como hijos de Dios. Joan, ¿qué grupos o personas son los más excluidos en nuestra sociedad actual? Ahorita antes de iniciar el programa te daba unas ideas por ahí, pero tú platícanos así, un día que tú vayas por la calle, que digas, bueno, en razón de tolerar, incluir verdaderamente, pues estos grupos poblacionales suelen ser los más, decíamos, excluidos. Lo que no se incluye, se excluye. ¿Cuáles serían esos grupos de personas? Yo siempre, o al menos lo que yo más he notado, que a veces ni letreros ni nada ponemos, que son las personas discapacitadas, ¿no? Los que están en silla de ruedas o los adultos mayores que ya no se pueden mover mucho. Sí. Entonces, yo creo que esas son las personas que más necesidad tienen de nuestra, ser incluidas, de ser ¿no? incluidas, porque podemos centrarnos en otros aspectos que a lo mejor, y dices tú, pues, yo no veo tanto enfoque que tengamos que hacerle a esta persona. O sea, sí, todas las personas necesitan un enfoque, pero hay veces que la practicidad, desde poner una rampa, desde respetar el azul, ¿no? De un carro, porque a veces llegan y se estacionan. Oye, Tienes pues yo toda la tengo, razón. yo tengo mi mamá y bajan así, ya no pueden subir al carro porque está muy lejos o la rampa les queda muy, sí, pues muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, incluso, pues a veces que llegamos todos a misa y a veces que sí tienen algunas rampas dentro de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia y fuera, pero a veces de lo tan apurado que queremos llegar por agarrar el fresquito o el mejor asiento, Sí. olvidamos que había una rampa ahí, ¿no? Y a veces al adulto Ándale. mayor tratando de pasar por ahí y dices, oye, pues hay que también ser, está bien llegar a misa, pero también hay que ser un poco considerados, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que estas personas son las que a veces, como no vemos o no nos lo normalizan tanto ya, al menos en la actualidad, el ayudar a un adulto mayor, si no puede cargar las bolsas, pues ayudar a las bolsas, Así es. o si es una persona que está en silla de ruedas y ves que va a cruzar un bulevar, mínimo Mm. decirle a los carros que hey, párense tantito, ¿no? Para poder Ah. dejarlo pasar. Yo creo que ellos son los que más necesitan nuestra ayuda muchas veces, ¿no? Ok. Hablamos entonces, de acuerdo con lo que nos dices, personas con alguna discapacidad física, Ujú. motora o de cualquier otro tipo, y las personas de edad avanzada, que obviamente por la misma edad son más limitados en su motricidad, y si estas personas se desplazan en espacios públicos, Ujú. bueno, públicos porque van con otras personas, se entendería Claro. entonces que los que sí podemos, pues de alguna manera asistirlos. Me hiciste recordar en algún momento algunos casos que me ha tocado a veces yendo por la calle ver, decías ahorita en un carro, va pasando una persona y de repente pues darle el paso, ¿no? Para que pueda, Sí, sí. pueda transitar. Un conocido bulevar de aquí de Hermosillo, recuerdo, y se pararon los carros en dos de las carriles. ¿Y qué pasa aquí? Y hubo oportunidad, me fui por el tercer carril y ya cuando alcancé al punto de donde estaba detenido el carro, era porque un carro estaba bloqueando dos carriles para que terminara de pasar Oh. una persona que iba con una andadera. ¿Ya? O sea, y me llamó la atención porque los carros que estaban detrás del que estaba bloqueando no estaban pitando. O sea, de alguna manera alcanzaban a ver qué Ajá. estaba sucediendo y fueron comprensivos en razón de lo que estaba sucediendo. Sí. Pero es lo que te digo, o sea, ir con la mentalidad siempre de que no vamos solos en este mundo, que Sí. no somos
última Coca-Cola del desierto, que nomás a nosotros se nos favorezca, sino que todos los que van en este caminar de vida en este planeta, todos de alguna manera somos dignos de ser reconocidos y apoyados, porque como dice aquella frase, como me ves, te verás, ¿no? Y en algún momento vemos a nuestros ancianitos, a alguna persona con discapacidad, y dicen, pues yo ando bien ahorita, o sea, no imaginas, Dios no quiera, ¿no? Que pase un accidente, que quedemos discapacitados, o bueno, que pase el tiempo, los años, y también van a menguar lo que serán nuestras capacidades físicas, y habrá alguien que nos va a tener que asistir al caminar, a llevar nuestras cosas. Pues empecemos desde ahorita, porque también lo dice o lo sugiere de alguna manera la palabra. Uno recibe en razón de lo que das. Claro. Atiendes al otro, lo incluyes, eres atento, servicial. Tenlo por seguro que eso no va a quedar olvidado, sino se te va a recompensar al 100 por 1, que también así nos lo dice pues el Señor, ¿verdad? De hecho, ahí yo quiero agregar adelante, que adelante. también a veces que nos damos cuenta de que si el otro no lo hace, yo no me preocupo. A veces que sí sienten la espinita de, oye, pues veo a esta persona, pero pues no, nadie lo está haciendo, ¿cómo voy a ver, no? Qué vergüenza. Qué vergüenza, el prejuicio, ¿no? ¿no? Ajá, el Sí, prejuicio sí. del qué dirán. Pero Ey. pues yo creo que yo ni me acuerdo de las personas que he visto que han ayudado o han de esto, porque es un trayecto de 3 segundos, se te olvida ya ya estás Claro. pensando en qué comer al siguiente momento, Así ¿no? es, correcto. Entonces la gente piensa que todos están pensando en cómo ayudó a la señora o cosas así. Entonces Así yo creo es. que pues no se preocupen por eso. Ujú. En los 3 segundos van a pasar, pero seguramente la ayuda a esa persona va a quedar siempre en su corazón, o al menos en ese día. Sí, hablamos del tema de la dignidad, la inclusión y la dignidad humana, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con que atendamos a las personas que están en necesidad? Precisamente es en atención a la dignidad de esa persona. Tiene una discapacidad, es mayor de edad, ya muy anciana, sigue siendo una persona íntegra en razón de que guarda una dignidad que no se ha menoscabado con el pase del tiempo, ni siquiera con ese accidente que la ha dejado ciertamente con alguna inmovilidad en su motricidad física, ¿verdad? Había otros grupos también, tiendo a pensar, están las personas en condición de calle, Claro. las personas migrantes también que proliferan, nuestros hermanos que también se encuentran de alguna manera en los reclusorios, en las cárceles, y qué decir cuando estos logran salir y cómo realmente la sociedad no los acoge. Es decir, ya vienes fichado de que estuviste en la cárcel, se cierran las puertas de las opciones de trabajo. Sí. Y eso solamente por mencionar alguno de los grupos, hay muchos más, ¿no? Pero son Claro. muchos rostros, ¿no? Los pobres en sí, las áreas, Sí. sobre todo de las periferias de las ciudades también decimos, vivimos en un fraccionamiento con acceso cerrado y todo, Ujú. y precisamente estamos tan acostumbrados a vernos encerraditos Sí. que pensamos que el mundo solamente es eso. Ujú. No vemos Sí, lo sí. que hay más allá de aquellas bardas, ¿no? Entonces, ahí están varios rostros sobre los cuales hay que estar muy conscientes que como sociedad, todos de alguna manera, Joan, yo creo, me atrevería así, incluyéndonos también, Sí. muchas de las veces también caemos en esa exclusión involuntaria, quiero pensarlo yo, Sí. no lo hacemos con esa intención, a veces vamos con la idea de las agendas, las prisas, de ir y venir, y a veces el cargo de conciencia, ¿no? Ahí como, híjole, ¿por qué no hice algo al respecto? Sí, ¿no? hubiera hecho esto, mínimo me hubiera bajado a ayudarlo, ¿no? Claro. Recuerdo un sacerdote que hacía un comentario al respecto y decía, vas a misa, obliga, misa de precepto, la misa dominical, vas en trayecto y das cuenta que hubo un accidente y están detenidos los vehículos, ves que hay una persona lesionada, tú estás en la oportunidad de llegar en el momento en que acaba de suceder y dices, tengo que ir a misa y ya voy tarde, ya no voy a alcanzar a llegar. Pues mira, si te detienes, auxilias, haces el llamado de emergencia y demás, no llegaste a misa porque te detuviste a asistir al hermano que estaba lastimado, créeme que eso es caridad. O sea, y de eso se trata el vivir Ya, nuestra sí. fe, ¿no? O sea, vivir el amor al prójimo. Entonces eso obviamente no va, es que ya es pecado mortal porque no fui a misa. Pero ¿cuál fue la circunstancia? No, pues que me detuve porque asistí a una persona lastimada. Pues, obviamente no hay nada que objetar ahí. O sea, igual, pues si no vas en otro horario del mismo domingo, puedes ir el lunes. Eso. De alguna manera, pues no hay que ser tampoco tan pues sí, vivir con esa cerrazón de que las cosas sean tan cuadradas así. Claro. Vivir siempre en el amor es la invitación que se nos hace pues, en la iglesia. ¿Cómo fue el primer encuentro que sostuviste con una persona excluida y cómo fue que te cambió? A lo mejor 20 años, no sé qué tan reciente haya sido ese momento. Hablas de personas con discapacidad o personas adultos mayores, no sé si será ese caso que nos vayas a comentar. Ujú. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo te sensibilizó el saber que aquella persona que pudo haber sido excluida por ti fue incluida verdaderamente por ti, más allá de la tolerancia?
no sé si nos puedas permitir conocer un poquito el relato, cómo fue, qué hiciste, qué experimentó esa persona, qué te dijo, que, bueno, en fin, a ver, Yo platícanos. creo que hay varias, ¿no? La verdad es que hay varias porque... Tampoco nos presumas. No, 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 nada que, no, pero por ejemplo, me refiero porque cuando vamos de misiones, a mí me encanta Pues sí, esto, estás en el ajá, proyecto. pues te toca ver muchas familias que no tienen, a lo mejor no saben ni qué van a comer mañana muchas veces. Entonces, siempre tratamos de ir a los campos más necesitados y a los pueblitos que a veces ni tienen nombre, ¿no? O sí Ándale, tienen, pero ya son, rancherías y todo ajá, eso. rancherías. Y ves a los niños. Yo creo que los niños son los que a mí al menos me pegan un poquito Sí, más fuerte claro. porque dices, oye, ellos a lo mejor en un adulto puede decir las decisiones que ha tomado en su vida o esto lo llevaron para acá. Ha tenido Correcto. un razonamiento más y unas herramientas. Pero cuando tú ves a un niño, Que apenas va creciendo. sí, apenas va creciendo y tú dices, ay, Dios mío. Y ves que mucha gente, a veces, al menos aquí en México, a veces lo notamos, ¿no? Que somos muy orgullosos de que somos también indígenas y todo esto, pero Ujú. cuando se topan a un indígena o una persona que es de otro lugar, dice, no, pues nos hacemos a un lado, ¿no? Claro. Pero pues yo veo, y cuando lo veo eso también, pero en niños, yo digo, esto ya no tiene sensibilidad muchas veces, ¿no? Porque de algo que tanto presumes en México y lo tengas que rechazar, inclusive, y es un niño, yo creo que ahí ya estamos, digo, estamos un poco mal, ¿no? Entonces, cuando vi esas acciones de a veces que las mamás están vendiendo para sustentar a sus hijos, Sí. vendiendo artesanías que normalmente en esta parte de Sonora no las vemos, nos vemos normalmente en Oaxaca o en Ciudad de México, lo que es la artesanía, ¿no? Ujú. Entonces, ves y nos encanta traer vestido de la artesanía, pero a veces que no vemos quién la está fabricando o la No tienes necesidad. consciente quién la Ajá. elaboró y todo. Y muchas veces dices, no, pues es que la elabora para su propio consumo. Pues algunos puede que sí, pero hay otros que lo hacen porque es lo que saben hacer, por su tradición, y están, Necesitados. ajá, y están para sustentar a su familia, a sus hijos, que Claro. muchas veces están por nacer o ya están nacidos de 1, 2, 3 añitos y los ves a los niños, pues los niños no tienen conciencia, ¿no? Y la gente dice, ay, pues que se vayan para allá o los excluyen a veces de los lados públicos. Porque no es que estás molestando a la gente aquí. No, no Sí. están molestando, a mí no me molesta que estén. Claro. Porque creo que ahí viene mucho la dignidad de la persona, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, cuando me toca ver esto, yo creo que es cuando digo que aquí se debe hacer algo y lo más seguro es que la iglesia también me pide y me llama a estar para ellos, ¿no? Ujú. Independientemente de cómo se vean, de sus rasgos, de la situación, si es pobre o no es pobre. Ujú. Si está en una necesidad en la que yo puedo ayudarlo, tengo que ayudarlo. Y claramente si yo puedo también, ¿no? Claro. Sí, a ver si más o menos encuadro el testimonio que nos compartes. Dentro de la experiencia de la Misión Ecumene, has visitado algunas rancherías, has tenido ocasión de dar cuenta de esta situación de población vulnerable, particularmente con niños. Sí. Entiendo que de origen indígena, particularmente del sur del país, por así decirlo. Ujú. Fuiste consciente, bueno, de las limitaciones, ciertamente, en ese niño, porque pues va en crecimiento, está en formación, requiere de la necesaria asistencia de los adultos, en este caso de los padres, Sí. o de cualquier persona que de alguna manera, de acuerdo con su rol, pueda apoyar en su formación. Ujú. No sé, pues, no sé, hablas de niños en plural, no sé si hubo el caso de alguno en lo particular que recuerdes su nombre, qué hiciste con él, te acercaste, le brindaste algo, buscaste hacer una gestión con alguien. ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si tengas los detalles. Una Si más, no, sí, no. Hay un tema también en particular porque la persona, el niño, pues su nombre estaba en ajá, en un lengua dialecto indígena. en indígena. Yo pues, no me lo terminé muy bien de aprender, No, claro. pero lo que me llamaba mucho la atención es que el niño no podía ingresar a la primaria porque no estaba registrado. Ah, ya. Entonces no tenía un registro de que había nacido incluso. Entonces dices, "Ala, ¿cómo te choca eso, no?" Y el niño pues dice, no, pues que yo, ¿con quién vives? No, pues vivo con mi abuelita. ¿Y tus papás? Pues que trabajan en el campo y En se el van campo. 15 días a veces, o mi mamá hace rato no la veo. Entonces dices, y te quedas, y pues ahorita ¿quién te está cuidando? No, pues solo. Y la abuelita a veces que no puede ni ver, no puede ni caminar. Entonces dices tú, ¿cómo se dejan tan desprotegidos esos niños que ahora, gracias a Dios, no les ha pasado nada, pero a las personas que puede pasarles algo, pues te quedas pensando en eso, ¿no? Sí, Y la sí, manera sí. en la que los incluimos, pues muchas veces son con actividades, Ujú. con
dándoles comida, dándoles Claro. sustento, buscando a sus papás, Claro. o oye, pues no sé, conozco a alguien que, ¿quién está más enfocado en esto del gobierno? No, pues tal Ándale, persona, oye, pues hay ándale. que hablarle para decirle esta situación, para Ándale. que el niño pueda acceder a un derecho y una dignidad humana que es la educación, Por la educación supuesto. primaria, ni siquiera le Sí, estamos diciendo que, básica. ajá, una escuela privada, no, 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 la del ejido, la de la ranchería, la escuela de ahí, no le puede dar muchas veces la Ujú. atención porque no está registrado, ¿no? Entonces, yo Correcto. creo que esa fue como la que más para mí me Ok. impactó porque no estaba registrado, el nombre pues no me lo sabía muy bien No, también, pues. pero también que sus papás trabajaban en el campo, muchas veces no los veía y vivía con su abuela, que la abuela tenía una discapacidad, o sea, no Mm. podía cuidar de una niña, pues muchas veces, Ujú, ¿no? claro. Fíjate que reconocerte y felicitarte por el valor de dar cuenta de esas experiencias en ti porque marcan, ¿eh? Igual tú lo dices, me impactó, si te Ujú. impactó a ti de joven, créeme que aunque seamos adultos ya con más edad, estas escenas o estas situaciones siguen impactando, porque de alguna manera todos guardamos una sensibilidad eh, precisamente porque vivimos en el amor, o sea, creados por amor, salvados por el amor, santificados por el amor. Si queremos engañarnos pensando de que Dios no existe o que Dios no lo toma en cuenta en mi vida, pues Él siempre está y de alguna manera en todas las cosas, en las personas, en las circunstancias, Dios se manifiesta. Cosa nomás de que abramos un poquito el corazón para que Él lo toque y nos haga consciente, a veces interpelándonos, ¿no? Claro. Cuestionando muchas de las veces nuestra propia estilo de vida para reconsiderar si realmente este es el camino que queremos seguir. Hablamos de este camino de indiferencia, de exclusión, o si realmente queremos abrazar lo que da sentido a nuestra vida en plenitud, que es precisamente vivir en el amor, que es en parte esta consideración para con los otros, en la atención también de sus propias necesidades, pues como lo que estamos comentando con nuestro invitado del día de ocasión en Compartiendo Fe, Joan Acuña. Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a hablar un poco de, bueno, sobre este mismo tema que ya platicábamos. Excluir a alguien es negarle parte de su humanidad. Se oye fuerte. Muchas veces uno da cuenta de pronunciamientos a nivel de las cámaras de senadores, diputados, que hablan de la humanidad, del ser humano y demás, y dejas entrever que hablan de humanidad, de ser humano, pero lo que está en el marco de ese concepto Ujú. no tiene nada que ver con dar cuenta o respetar esa humanidad, Claro. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el solo hecho de excluir a alguien ya es, de alguna manera, restringirle de manera consciente el desarrollo de su propia humanidad, algo que de alguna manera no debemos de hacer, porque todos somos de alguna manera corresponsables unos de otros, de manera directa, indirecta, más o menos, pero todos vamos en este mismo caminar. ¿Cuáles son los, ahora vamos a entrar, decíamos ahorita, cuál es el grupo poblacional que son más excluidos en la sociedad? Ya ahorita más o menos platicamos de ello. Has dejado entrever también muchas veces las experiencias de la exclusión y la inclusión en la experiencia de ser iglesia, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos prejuicios, entendidos como prejuicios, Ok. más difíciles de erradicar en materia de exclusión dentro de la iglesia? Salvo esta última parte, lo pudiéramos aplicar en cualquier otro contexto, ¿no? Pero lo vamos a aplicar en el contexto de una iglesia que se sabe consciente de que es una iglesia formada por pecadores, ¿verdad? Claro. Santa, porque su fundador es santo, pero en razón de que nos reconocemos pecadores es que estamos abiertos a la salvación. Es Ujú. decir, a que la palabra nos interpele, a dejarnos moldear en la santidad que el Señor Jesús así nos propicia. Pero bueno, reconozcamos cuáles son esos prejuicios que todavía persisten en la iglesia y que dan cuenta lamentablemente de casos de exclusión con los mismos miembros de las comunidades. Sí. Yo creo que el prejuicio más común es pensar que ellos son pecadores y yo no. Por- porque mucha gente piensa y dice, es que esta persona hizo esto, es que el otro hizo esto. Y Señalar, ajá, ¿verdad? señalando, ¿no? Lo primero es de aquí para afuera, ¿no? Así es. Pero muy pocas veces, y yo también no he sido perdonado, no me he confesado, no he hablado con el Padre, no he estado en una situación en la que necesitaba la iglesia y aquí vine y encontré paz. Entonces yo creo que lo mismo debemos de dar a los demás, ¿no? Ujú, Y el prejuicio claro. más común, pues, es eso, ¿no? De pensar que todos son pecadores excepto yo, y si alguien mueve cualquier cosita o esto no me gustaba donde estaba y no sé, mucha gente Sí, no sí. se da cuenta pues de eso Ujú. y tienen, es que esta gente y que no sé qué, pero no se ponen a pensar a veces que el muchacho no pensaba bien o no puede razonar de una manera en la que esa persona sí, y dices, oye, pues
tranquilo, o sea, no va tan por allá, o sea, no lo está Claro. haciendo de una manera en la que te quiere hacer algo malo, ¿no? No, no, por Sino todo supuesto. lo contrario, la persona va porque está intrigada en Dios. Entonces, por eso me ha tocado conocer a muchos jóvenes Muy a bien. mí que dicen, es que a mí yo ir a la iglesia siento que me van a juzgar. Yo le digo, ¿por qué sientes que te van a juzgar? No, porque tengo una tía o una familiar que se la lleva diciéndome, no, tú te vas al infierno por tal cosa. Y mucha gente no te habla del perdón, no te habla del amor de Dios, de que cometiste un error, está bien, todos cometemos un error en nuestra vida, pero la iglesia está para eso, ¿no? Porque pues si la iglesia estuviera llena de santos, estuviéramos vacía, ¿no? Pues sí, no estuviera aquí tampoco. Claro, entonces todos somos pecadores y el pensar que los demás son más pecadores que yo es un prejuicio que muchas personas se hacen, pero que es algo que tenemos que concientizar y, y hacerlo realidad de decirles, oye, todos pecamos, ¿no? Y ese sí creo que el prejuicio que más he Sí. notado yo. Estoy de acuerdo contigo, Joan, sobre todo porque llega a haber un momento de ese engaño, ¿no? Sobre todo cuando ya hay cuadros de agentes pastorales que por Ujú. gracia de Dios, te digo, han tenido la oportunidad de crecer en la iglesia en el sentido de la formación, voy a ponerlo de manera intelectual, inclusive hasta la experiencia espiritual, ¿no? Y como tú dices, llega un momento como que te elevas, así como que te sientes más grande que los Sí. demás, más preparado y como que ves por encima del hombro a los demás. Y aunque no lo dices, pero la forma en cómo interactúas con los demás hace ver como que tú te colocas en un pedestal y a los demás los ves hacia abajo. Y esa es una forma que aunque los toleres y los trates, el trato viene a ser un trato no igualitario, sino que de alguna manera tú te sientes por encima de ellos un poquito más alto y que por eso pues hay la consideración de que tú pues estás en un grado menor. Y Sí. ahí nos interpela nuevamente la palabra de Dios cuando nos dice, ¿no? Cuando en este caso la mamá de Santiago y Juan no quería, haz que mis hijos estén a tu derecha, a tu izquierda. No, esto no nos corresponde, ¿no? Solamente les digo que el que quiera ser grande, se haga pequeño, el servidor de todos, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido va la experiencia y es creo que la clave para atender este prejuicio en la iglesia, que no estamos exentos, vuelvo a decirlo, nadie, sobre todo porque muchas veces nos vamos enrolando en hacer muchas cosas, en caer mucho en el activismo y Ujú. no estamos interiorizando nuestra vida en el espíritu. Sí, ¿Verdad? Entonces, por totalmente. eso es importante atenderlo. ¿Puede haber más prejuicios? Yo creo que en este espacio vamos a dejarlo a los comentarios que pueda tener nuestro público que amablemente nos sigue a través de esta transmisión que se realiza por el canal de la Arquidiócesis de Hermosillo, por YouTube. Si tiene algunos comentarios, pues los pone por ahí, algunos prejuicios que todavía en la iglesia persisten y que dan cuenta, lamentablemente, de casos de exclusión hacia personas que se dan cita y se congregan en los templos. Dijéramos, bueno, la gente que ocasionalmente va a un templo, ¿no? Y que Ujú. no conoces a nadie, son los más propensos a ser excluidos de alguna manera. Sí. Pero más triste es que estés en un grupo parroquial donde ya tienes 10, 15 años y aún así sientas exclusión con Sí. los mismos con los que has convivido por tantos años. Ojo con eso, ¿verdad? Para tener todos atención en ese tipo de riesgos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, obviamente estas experiencias de exclusión, sin darse cuenta de ello, vamos a apostar que en el mejor de los casos así es. Sí. Excluimos no con la intención de ofender ni de hacer menos a nadie, pero se da. Por eso es importante estar muy atentos y reconocer que hay que saber estar para el otro. No solamente estar frente a ti, sino realmente disponer todo mi ser, mi persona, para que esté disponible cuando tú me necesites o tenga este encuentro casual contigo. Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Qué le dice la fe a alguien que se siente excluido y considera que no encaja en ningún lado? Ya sabemos que la palabra nos interpela a nosotros para no excluir a nadie. Una persona que se siente excluida, que de alguna manera la fe le ilumina en su realidad, ¿qué es lo que de alguna manera alienta su esperanza en ella? Que aunque experimentó una expresión de exclusión, aún así reconoce que hay un valor intrínseco en ella y que de alguna manera esto no debe, lo que ha vivido, llevarla a apartarse, sino seguir buscando integrarse con la sociedad, con la iglesia. ¿Cuál Pues, sería? que Dios los ama, Dios está esperándolos. Eso yo creo que es lo que más necesitan escuchar, ¿no? Porque Sí. muchas veces piensan que la iglesia muy bien. solamente somos los fieles o solamente es el sacerdote, pero también, pues claramente como nosotros nos han enseñado, es Dios, nosotros somos pecadores, podemos cometer errores y nos podemos equivocar, pero Dios jamás se va a equivocar y Dios te está esperando, Dios te está buscando, incluso te pone a veces, dices, ay, ¿por qué me pasa esto?
y cada vez estaba empujando muchas veces a confiar más en Él. Entonces, lo que yo les puedo decir a todas estas personas que sienten una exclusión por parte de la iglesia, pero o por cierto tipo de personas, no lo es toda. He conocido muchísima más gente buena que mala dentro de la iglesia, que pues siempre en cualquier lugar van a haber buenos y malos, pero hay más buenos que malos, puedo decir, Ujú. y que Dios los ama. Dios está esperándolos y que la Biblia misma se los dice y se los rectifica. Dios no va en busca de los perfectos, Dios va en busca de los que están necesitados, va en busca del leproso, va en busca de la mujer adúltera, va en busca del ciego, del paralítico. Todos ellos nos dan un testimonio de que Jesús, como dicen, puede dejar todas las ovejas por ir a buscarte a ti. Así es. Entonces, Muy eso es bien. lo más bonito y yo creo que eso es reconfortante para las Ujú. personas que o a veces ya saben que Cristo los ama, pero necesitan una empujadita más, pues es esa, que Dios los está buscando. Dios no se va a parar, no va a parar de buscarlos, Dios no va a parar de quererlos. Hasta el fin del mundo Dios nos va a amar y es una promesa que Él siempre nos hizo y que Jesús nos rectifica siempre, ¿no? Con su evangelio. Fíjate qué importante mencionar en este punto la trascendencia de la evangelización, de familiarizarnos con la palabra de Dios, particularmente porque a través de la Sagrada Escritura es como Dios habla a su pueblo, que somos todos nosotros, ¿verdad? Y en este sentido, tener presente frases como aquella que nos dice, aun si tu madre te negara, yo no te negaré. O sea, de alguna manera, aunque todos te traicionaran, todos te dejaran, yo siempre estaré contigo. La fidelidad que guardo en mi alianza de amor por ti. Un Así amor que es. trasciende este mundo hacia la eternidad. Entonces, tantas cosas que puede inspirar cuando una persona tiene la oportunidad también de verse iluminada, ¿no? Cuando ha sido instruida o ella se ha abierto en su corazón a acoger la palabra de Dios, pues está impregnada de amor. Todo lo que la Sí. palabra dice nos habla del amor de Dios, un amor que busca redimir, restaurar, liberar, sanar, Ujú. ¿verdad? Entonces, sería esta ciertamente, y coincido contigo, la clave, ¿no? El mensaje es que Dios nos ama, a todos, Así es. incondicionalmente y de manera eterna. Y que ha venido ciertamente, particularmente por los que son sus preferidos, los pobres, los sencillos, los humildes, que son los que para los ojos del mundo no valen, Ujú. pero para que Dios valen todo, como valemos todos, pero particularmente ellos, porque Dios en su infinita justicia sabe que siendo ellos los más minorizados, pues hay que de alguna manera también en ese sentido atenderlos, en enaltecerlos, ¿verdad? Para que todos guarden esta proporción en su misma dignidad. Muchas gracias, Joan. Efectivamente y totalmente de acuerdo contigo con esto que dices. Y cuando hablamos de dignidad, ya que hablamos también de la doctrina social de la Iglesia, no bastaría conocer el documento como tal, su contenido, proclamarlo sí de manera muy bonita, ¿no? Y Sí. llenar los auditorios y que la gente, es cierto, vamos por la justicia social y todo lo demás, Sí. si no lo vivimos, ¿verdad? Yo creo que en este caso, yo creo que cuando vean a Joana Acuña ahí por la calle o te hagan algún comentario ahí a través de la página, Ajá. pues como gusta mucho de la doctrina social y hablas de la justicia, pues obviamente sabemos que así es, ¿no? Pero Sí. no te extrañe que se te demande más en razón de lo que tú proclamas, Claro. porque tus palabras tienen que ir acompañadas con hechos. Sí. Y ahí es algo que todos de alguna manera nos exponemos, ¿verdad? Lo que digas, realmente susténtalo Hay con que, obras, hay que sostenerlo, como claro. la fe, ¿verdad? La fe Sí. sin obras es una fe muerta, Ujú. y en este caso también lo que decimos, realmente que lo evidenciemos porque así lo vivimos. Totalmente. Yo creo que mucha gente, pues hablando de los prejuicios que muchas veces llegamos a tener, Ujú. volviendo a esa parte, hay mucha gente que se mantiene muy estudiada y sabe muchas cosas, tiene abarca mucha información, ¿no? Sí, sí, De sí. la iglesia y sabe bastante, pero en la hora de la práctica la olvida totalmente. Y es como usted lo decía, ¿no? Se sienten superiores porque, es que yo sé esto, yo sé lo otro. Pero pues si tanto sabes, pues hay que implementarlo, Pues ¿no? O sea, claro, sí. no, de nada te sirve tenerlo ahí guardado, ¿no? Ujú. O sea, el chiste es, Dios te está enseñando para que tú lo pongas en práctica y hacer una sociedad mejor, porque a veces Claro. nos quejamos de por qué la sociedad está como está, pero yo no ayudo ni siquiera al que está a un lado de mí. Entonces, si Ujú. todos ayudáramos al que está a un lado de nosotros, mejor podría salir al menos Correcto. el mundo. Sí, De te verdad. comentas esto cuando atendemos lo que la palabra nos pide, ¿no? Ujú. Jesús nos dice, lo que hayas hecho por el más pequeño, por mí lo has hecho. Entonces, Sí. recordarlo esto sobre todo en el juicio final, ¿verdad? Sí, sí. Pero obviamente es que amar al que no me agrada, es que no me resulta placentero. Bueno,
sea, de alguna manera se entiende porque es un mandamiento, es una exigencia que de alguna manera en tu experiencia temporal, terrenal, en tu humanidad, va a haber una resistencia natural, pero lo importante es el producto, Sí. el resultado, El fruto. ¿verdad? O sea, aunque no quieras, lo vas a hacer. Es que servir al indigente, al que huele tan mal, que no me desagrada en mis sentidos, lo vas a, pero lo hiciste, sí. Lo asististe, te acercaste con él, lo ayudaste, sí. Eso es lo que importa al final. Sí. Oye, pero fue incómodo, pero lo hiciste. Entonces, Sí, sí. pues de eso se trata. No pensemos que todo va a ser muy, Glamuroso. sí, glamuroso. No, va a costarnos, pues, porque realmente esto vale. Lo Sí. que verdaderamente vale, cuesta. Claro, Y claro. hay que entrarle con ganas en ese sentido. Una persona que ha experimentado exclusión, de la que estamos platicando ahorita, que da cuenta, como tú dices, de este mensaje: Dios es amor, aunque todos me nieguen, me excluyan, Dios me incluye porque Dios me ama. Ujú. Es importante decir en este punto, yo creo, escuchamos al sacerdote decir, la iglesia es para todos, pero no para todo, entendiéndose el pecado. Claro. ¿Sí? La iglesia es para todos, ese es su sentido de ser una iglesia inclusiva, Ujú. pero no para todo, ¿sí? Porque hay muchos que pueden decir, es que la iglesia no me acoge, no me acepta. Ujú. Y la pregunta es, ¿y tú aceptas a la iglesia? Porque si vas a aceptar a la iglesia, es Claro. aceptar también todo lo que conlleva ser parte de la iglesia. Y Totalmente. esto es vivir de acuerdo con el mandamiento del Señor, que de alguna manera nos va a permitir morir a nosotros, Ujú. ¿verdad? Para hacer algo mejor en un renacimiento, en una vida nueva en Jesucristo. Sí. Pero bueno, eso será para otro punto, para otro tema. Una persona que ha experimentado exclusión ha sido de alguna manera iluminada en ese sentido de saberse amada, incluida por Dios, y que de alguna manera esto da sentido a su vida. Pueden ser maestros de fe para todos, o sea, para otras personas que de alguna manera experimenten también exclusión, es decir, en esas personas que aparentemente no tenían nada que ofrecer, descubrimos que tienen dones especiales. Esa persona que no dabas un quinto por ella, ¿no? Que la marginaste un poco, y a la vuelta del tiempo, caray, era cuestión Totalmente. nomás de haberle dado la oportunidad, de haberla considerado en un momento para detonar en ella su potencial. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Totalmente. ¿Qué te suscita ese comentario? No, mucho, mucho, la verdad, porque totalmente yo creo que las personas que a veces sienten exclusión son las que más pueden dar a veces, o yo lo he notado, que en personas que tienen capacidades distintas, que, no sé, esta persona se mueve mucho, o esta persona no para de hablar, o esta persona es muy seria. Entonces, pero entre todos podemos hacer un buen equipo, ¿no? Porque de eso es la iglesia. La iglesia Ujú. no todos tenemos los mismos carismas, Así pero es. entre todos hacemos una iglesia Claro. sólida, que se fundamenta y que todos servimos a todos, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que la felicidad también se nota en la persona que va a la iglesia y habla muy fuerte o canta muy fuerte, pero pues a lo mejor porque no puede modular bien su voz, pero tú lo ves y dices, yo quisiera tener ese talento. regocijo que tiene, ¿no? Para Ajá, hablar. sí. Incluso mucha gente tendemos a pensar, es que esta persona es muy inquieta, o esta persona es muy traviesa, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que está detrás de eso? Una constante búsqueda de hacer algo. No es porque quiera ser travieso por nomás y ya, ¿no? Sino Sí. que esa persona quiere hacer algo, pero todavía no ve en qué. Entonces, si uno podemos decirle, mira, en esta parte de la fe, yo creo, desde mi punto de vista, y lo que he aprendido en la iglesia, es que puedes ayudar, no sé, si hablas mucho desde la parte pastoral para atraer gente, o Ujú. tú que hablas de que eres más solemne, pues puedes hablar sobre la liturgia, o puedes hacer, dirigir un rosario, así. Entonces, Ok. entre todos podemos ayudarnos, y maestros de fe, pues Dios nos llama incluso, ¿no? Nos llama a ser también evangelizadores, a hablar es. de Dios, porque si bien Él nos da un mensaje, nosotros el mensaje tenemos que compartirlo, Ujú. que es lo que les enseñaba a sus apóstoles, ¿no? Claro. A sus discípulos. También vayan y evangelicen el mundo. Entonces, desde nuestra parroquia, de nuestra comunidad, nos invita a eso. Y yo creo que las personas que tienen un testimonio de vida de esa manera pueden hacer cosas muy grandes, Claro. porque ya saben más o menos lo que han vivido, de qué lado han estado, y cuando llega una persona igual, dices, es que yo te entiendo, y la otra persona dice, ¿a poco sí me entiendes? No, sí, y es tal, ¿verdad? Sí, le dice. Entonces ya lo encaminas desde una manera ya incluso más personal.
Le digo porque a mí me pasó, yo soy muy inquieto y pues, siempre fui muy travieso y de cierta manera, pues yo creo que nadie pensaba que fuera el que más se interesaría por la iglesia, ¿no? Pues muchas veces piensan, es que el más seriecito y el más calladito es el que es, ese va para padre, ¿no? O ese va para religioso. Y el otro, pues no, a ver, hay que meterlo a esto, al catecismo, a hacer la confirmación de volada, porque si no se nos va y ya no se van a, ya no se van a querer confirmar, ¿no? ¿A cuántos sacerdotes hay de este tipo? Sí, no, muchos sacerdotes ahí donde los Que han ven. salido así, Ajá, ¿no? Bendito sea son muy Dios. inquietos y son a veces también los que se la llevan con la gente y los ves y tú dices, es un sacerdote que de verdad vive el evangelio, ¿no? Amén. Y hay otros sacerdotes que también son más solemnes, son un poquito más reservados, pero nos hacen una misa muy bonita, una misa La muy iglesia buena la misa. conformamos todos, ¿verdad? Todos. ¿Verdad? Y en esta intención que guarda también la Arquidiócesis de Hermosillo, de tener muy presente también la indicación que a nivel universal se hace de vivir la sinodalidad en este caminar juntos, ¿no? Y es un gran reto porque es caminar no necesariamente sabiéndonos iguales en el sentido de que son como yo, sino que son diferentes a lo que yo soy, pero guardamos una misma dignidad, todos vamos en un mismo caminar y estamos invitados a que si podemos avanzar un poquito más que los demás, a lo mejor disminuir un poco el paso para que el otro nos alcance, o inclusive si se le dificulta el caminar, pues ayudarlo a encaminarlo para que vaya junto con nosotros y así tener una experiencia de sinodalidad, conscientes pues de reconocernos todos hijos de Dios, una dignidad que nos viene desde nuestra misma experiencia de haber sido engendrados con la vida que Dios en su Santo Espíritu nos ha infundido. Muy bien. Vamos casi ya para ir cerrando este tema. Gracias a los que nos están siguiendo a través de este nuevo capítulo de Compartiendo Fe, una producción de la Arquidiócesis de Hermosillo. El tema en esta ocasión, estamos hablando de la inclusión y la dignidad humana, tocando un poco de lo que es la doctrina social de la Iglesia con nuestro invitado Joan Acuña, que gusta ciertamente de esta temática en la Iglesia. Los invitamos a que continúen con nosotros y estamos llegando prácticamente a la parte final de este espacio. Joan, ¿cómo construir una comunidad? Ya vamos a ir cerrando en razón de ya ir dejando unas recomendaciones así, muy humildes, la verdad, lo que pueda salir de este diálogo, de este fruto que estamos tú y yo realizando en esta ocasión. ¿Cómo construir una comunidad de fe verdaderamente acogedora? Cuando hablamos de acogedora, no dejamos de pensar en el hecho más reciente de la pandemia, ¿no? Donde se reactivó aquella pastoral de acogida. Sí. Que es cuando veíamos a este grupo de hermanos que en las puertas de los templos, tomando en cuenta que había una asistencia controlada, determinada, pues te invitaban, te saludaban, te ponían gel, que si ocupabas el cubreboca, siéntese por acá, aquí tenemos este espacio, Era la pastoral de acogida, que no es algo nuevo de ese momento, sino que existe y debería estar presente. Porque ese es el primer encuentro, ¿no? Cuando tú llegas al templo Sí. y a veces si no hay nada, tú llegas, te sientas donde quieres y como quieres, pero qué bonito que alguien oiga, buenos días, reciba, bienvenido, ¿no? Gracias por estar, bienvenido, pase por favor, ahí tenemos unos espacios. Quieras que no, aunque esa persona ya no la vuelvas a ver, te llevas una buena impresión, mira, oye, qué bien se siente de haber sido acogido de esa manera, Sí. pues, en la iglesia. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería la clave? Retomar esa pastoral de acogida como para, oigan, hay que implementarla nuevamente porque también hay comentarios y los vamos a reconocer de nuestros hermanos esperados, ¿no? Como en sus reuniones, en sus congregaciones, tienen muy presente la acogida, ¿no? Sí, Al iniciar y al concluir sus reuniones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este sentido la recomendación para tener una comunidad de fe verdaderamente acogedora con todos? Yo creo que sí, mediante, si hay la posibilidad de volver a retomar, como usted lo ha dicho, la pastoral de acogida, poder reactivarla y de igual manera que enseñemos también desde el sacerdote, desde la gente que vamos, ¿no? Los fieles, también a nosotros ser acogida para los demás dentro y fuera de la iglesia, por supuesto. ¿no? Porque nosotros hablamos por la iglesia afuera, porque mucha gente Amén. lo que ven que si tú eres religioso, si tú eres creyente, de cierta manera tienes una responsabilidad también de demostrarlo afuera, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que dice, ay, mira, y este es el católico y no está acogiendo, ¿no? Ay, digo, puede haber situaciones en las que sí te lo dicen por decirlo. Sí, claro. Y otras maneras porque sí, hay que volver a la introspectivamente y ver, a ver, que yo estoy siendo acogida, yo estoy siguiendo el evangelio, ¿no?
Entonces, lo que más propongo yo de la recomendación es que si todos podemos ver, al menos aunque sea una leidita de la Biblia, de la doctrina social de la iglesia, o incluso pues hechos de los apóstoles, ¿no? Como También. son las primeras comunidades, Sí, ¿no? las Retomar experiencias eso, más recientes. el ver y tratar de que esa tradición nuestra tan rica no sea como algo muy antiguo, sino como algo que hasta la fecha es presente, ¿no? La acogida que Dios y las primeras comunidades lo hacían, ¿no? Ujú. Entonces, si Claro. se puede hacer lo de la acogida de nuevo, pues La pastora los baja. acogida. Ujú. Claro, pues si no tiene mucha gente tampoco la iglesia o no pueden, aunque sea uno o dos, está bien. Ah, Pero sí, si se puede hacerlo de una manera para que la persona, aunque venga baja o de una manera en la que no tiene tantas ganas, pues que sienta esa energía de que, bueno, Dios te ama, adelante, y si quieres, puedes pasar en silencio, puedes hablar con la persona antes de que empiece la misa, ¿no? ándale. Entonces, yo creo Buenas que propuestas. esas serían mis recomendaciones Muy y bien. seguir, pues, el evangelio, ¿no? Las Fíjate, ahorita primeras que comunidades. comentabas hace un momento acerca de los dones de algunas personas, ¿no? Para ciertas funciones que en la iglesia se pueden tener. Ajá. Dices, no, retomamos la pastoral de acogida, pero ¿con quién lo hacemos? Y luego, ¿quién es el más argüendero aquí que le gusta estar así socializando con todo el mundo? No, pues fulanito de tal. Oye, ¿qué onda? Es bien animoso, bien, Habla con da todos mucha ahí. confianza, platica con todo el mundo. Ah, pues a ese colóquenlo ahí en la puerta para que la primera impresión sea una sonrisa grandota con todos los dientes pelando, así, Sí, sí. recibiendo a todo el mundo y despidiendo de igual forma. Y lo segundo que también se me hace muy importante, que seamos realmente un testimonio vivo de aquello que celebramos en la Santa Misa, Así es. ¿verdad? Allá afuera, porque ciertamente si no nos conocen o no nos ubican como cristianos católicos, pues da igual, ¿no? Cómo nos comportemos aparentemente, ¿no? Pero estamos obligados por la conciencia de saber que somos tanto dentro del templo como fuera, los Sí. cristianos. En ese sentido nos conducimos dando un testimonio tanto de palabra como de obra. Y recordando que Cristo fue siempre el encuentro, ¿sí?, de los excluidos, ¿verdad? Y como lo comentabas en varios pasajes del Evangelio, damos cuenta de cómo Jesús, precisamente dentro de su itinerario de evangelización, se daba su tiempo de ir con los más marginados, Claro. precisamente para dar un ejemplo de lo que decía, lo Ujú. hacía. Y eso es lo que le daba autoridad, no como la de los escribas, Sí. como también en su momento va a criticar el Señor Jesús. ¿Cuál Claro. sería ya, la última pregunta, cuál sería un primer paso concreto para una sociedad más inclusiva? Ahorita hablamos de la experiencia de ser iglesia, Ujú. de una fe verdaderamente acogedora con todos, pero al nivel de sociedad, independientemente Dentro de que esta para- sociedad la conformemos cristianos católicos, que vamos a vivir con una actitud de acoger, una experiencia de inclusión a todos por su dignidad y lo que cada quien podamos hacer en nuestros tiempos, en nuestros recursos, pero a nivel de sociedad, ¿qué tendría que darse? ¿Qué cambios estructurales, no sé, tendrían que suscitarse para garantizar verdaderamente una inclusión en el respeto de la dignidad de Ok. todos? Respeto a la dignidad de todos. Yo creo que la inclusión, pues, hablando desde mi perspectiva de joven y de Ujú, sí, universitario, sí, sí. lo que hemos visto, pues, que hayan espacios, hay espacios para personas con discapacidad, o otras que nos ayuden a entender también, Ujú. ya sean cursos, talleres, lo que usted Correcto. guste, una clasecita, aunque sea una plática, Sí. de cómo son estas personas con discapacidad y cómo ayudarlas, cómo entenderlas, pero sobre todo cómo incluirlas. Ok. No solamente entenderlas, sino incluirlas en Muy nosotros bien. para que puedan participar al igual que nosotros, porque mucha Excelente. gente dice, yo quiero participar y ya está, Ujú. pero no dejamos muchas veces que el otro participe porque a lo mejor no tiene esa posibilidad. Yo creo que podríamos hacer grupos de personas de que, oye, pues vamos a ayudar, aunque sea la colonia, aunque sea el barrio, ¿no? Ok. Aquí, que esta persona está, muchas veces los adultos mayores no pueden pasar porque su casa antes era de escalones grandes y ahora pues tiene que subir y ya no hay quien la acompañe, puede caerse y esto. Entonces, Sí. tratar de, entre los vecinos, entre la gente de la comunidad, pues ayudarla y poner esa ya sea una rampita o algo, ¿no? Para Claro. poder ayudarla. Ajá. Y de la dignidad humana, pues seguir defendiendo la vida Claro. entre Ah, todos, muy importante. porque la vida es muy importante y si no hay vida, No hay nada. no hay nada, ¿no? Así Entonces, ¿de qué nos sirve decir? Yo es que lo veo mucho, ¿no? Mucha gente decimos, es que en tal parte están muriendo muchos niños, pero por otra parte te preocupas mucho de los niños, pero no te preocupas de los que vienen en camino, ¿no? Ah, es que esos no son niños, dicen. Así es. Entonces así es. dices, oye, aquí Ujú. te preocupas ya nomás de cuando sale el niño y ya Ujú. fuera de ahí, ¿no? Pero Sí, entonces, y los que están por nacer, ajá, sí, cierto. y también hay mucha gente, me ha tocado también ver del otro lado, de defender, que defiendan
mucho también la vida, Ujú. pero ya luego no se olvidan de cuando ya crece o de cuando ya el niño está ahí y dicen, Claro. pues ya es que ya, yo estaba preocupado por que naciera, ¿no? Pero ya Ujú. luego dale si Así tú quieres es. una vida digna, también dale un Una recibimiento bueno, educación, una así. educación, trate de ayudarlo a lo que tanto defendiste, ¿no? Claro. Entonces hay que también Muy ser bien. coherentes como católicos, como sociedad, Ujú. básicamente, en lo que queremos, ¿no? Si queremos dignidad humana, tenemos que verlo desde antes y después de la concepción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, transformar la cultura, ¿verdad? Y en Sí, ello podemos hablar también de las políticas públicas, porque de alguna claro. manera podemos pensar, bueno, vamos a hacer lo que podamos hacer con nuestros recursos, nuestros tiempos, pero es un esfuerzo meramente personal, individual, por personas, individuos, pero vivimos en una sociedad que está regida también por gobiernos, por políticas públicas que deben de alguna manera propiciar el que realmente la dignidad de toda persona sea respetada, sea considerada y de alguna manera propiciar en ella su desarrollo de su potencial, de su plenitud para lo que están invitados a hacer. En una Claro. cultura donde quepamos todos, nuevamente la inclusión es, la iglesia es para todos, no para todo, ¿verdad? Ujú. Quieren ser parte de la iglesia, se acepta con todo lo que viene, así como nosotros de manera abierta incluir a todos, Ujú. tomando en cuenta que viven una experiencia también en comunión con la iglesia y con la fe. Una comunidad que incluye, crece y no se empobrece. Podría pensarse, es que si incluimos vamos a minorar los recursos que ya tenemos. No, entre más incluyamos, más crecemos todos, porque Claro. nos favorecemos de la riqueza de lo que cada persona es en lo personal. La dignidad de uno es la dignidad también de todos. A veces puedo pensar y decir si nos toca ir a otro país, ¿no? Ujú. Nos ubiquen como mexicanos. A veces sucede, ¿no? Sí. A veces no sé nada de tu país, pero por lo que conozco de ti, ya me doy una idea de cómo es ese pueblo mexicano. Ujú. Entonces, ahí tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sí. De llevar siempre esta intención de ser una De persona que sea congruente, ¿no? Con lo que claro, proclama. a Y más si donde hablamos de la cuestión de la dignidad humana de sí, la persona. donde nos acogen, tratar bien a las personas que nos están acogiendo, no llegar tampoco de una manera irrespetuosa o No, claro que imponiendo no. algo, ¿no? Claro, yo, no sé, si llegara a China o a cualquier lado, pues intentar de ver cómo más o menos es el respeto ahí, y obviamente sin cambiarme yo, pero viendo y entendiendo también, entrelazando ahí, el cómo respetarlo a él, igual para que me respeten a mí, ¿no? Porque Claro. de nada nos sirve ir por el mundo imponiendo y Mm. diciendo, no, es que yo voy a este lugar y quiero cambiarle la cultura o a todas las personas que están aquí, pero es una parte en la que no podemos llegar de esa manera, ¿no? No, Incluso yo creo que lo que hacemos muchas veces cuando vienen migrantes para acá es enseñarles la cultura mexicana y la verdad es que yo creo que la mayoría lo acepta y les gusta, ¿no? Yo creo que pues sí. es muy poca la gente que no le gusta comer tacos o andar feliz o la cultura, Bailar, ajá, cantar, sí. bailar la cultura mexicana que yo siempre lo he dicho, es una cultura de acogida, ¿no? Sí, la verdad que Entonces, sí. sí, De vida, de fiesta, de ajá, alegría. y eso pues profundamente está dentro del catolicismo que ha creado México, ¿no? Desde tiempos inmemorables, vaya, Mm. que siempre ha sido, el catolicismo nos enseñó a todos los mexicanos cómo tratar a los demás. Claro. Entonces la historia ahí también tiene mucho que ver y está influenciada por eso, ¿no? Fíjate, tan bonita nuestra cultura que nuestra Santa Madre del Cielo se quiso quedar aquí, Así es. en la Sagrada Tilma, ¿no? Bendita Tilma. Bueno, Joana Cuña, gracias por acompañarnos en A Compartiendo usted. Fe. Fue un gusto Muy bien. platicar contigo en esta emisión. Espero que te hayas sentido igualmente cómodo compartiendo tus impresiones acerca del tema que estuvimos compartiendo en esta ocasión, de la inclusión y la dignidad humana. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu vida, que sigan esos proyectos y te seguimos alentando para que sigas siendo un joven que impulse a otros jóvenes también a reconocer la riqueza y de lo conveniente que es vivir una vida en Dios, con plenitud. Gracias por estar con nosotros. A usted. Que tenga Gracias. un día. A ustedes en casa o si nos van siguiendo a través de algún dispositivo móvil, gracias por acompañarnos una vez más en Compartiendo Fe con este capítulo que en esta ocasión la producción ha llevado hasta ustedes. Les agradecemos el favor de su atención y los esperamos en una próxima emisión. Dios les bendiga.